Hola, mi nombre es Itchel Carrillo, soy consultora en bioexistencia consciente y homeópata. Llevo cerca de 20 años acompañando personas y pacientes en procesos de sanación. Básicamente en este podcast voy a brindarte herramientas si estás empezando tu proceso de sanación, brindarte herramientas para cómo comenzar. Y a través de mi propio proceso te voy a contar mi propia historia y cómo llegué a este camino de sanación, que probablemente a través de mi propia historia te va a ayudar a identificarte seguramente con algunos de tus procesos que estás viviendo en este momento. ¿Qué es sanar? Sanar básicamente es liberarse de esa carga que llevas encima. ¿Pero qué es una carga? Una carga puede ser un dolor que estás transitando, de un duelo, puede ser de la pérdida de un hijo familiar, y pueden haber pasado muchos años y para ti prácticamente puede haber sido ayer. Es una carga que llevas como una piedra grande que no te deja avanzar, una carga de dolor que sigue y sigue a través de los años. Sanar es poder soltar esa carga para poder caminar libremente, para poder lograr aquello que te has propuesto en la vida, tus objetivos, a dónde quieres llegar. Es permitirse ser libre, es permitirse ser feliz. ¿Cuál es la diferencia entre sanar y curar? Bueno, curar básicamente es más que todo, vamos a un plano más físico, un plano más, digamos, dentro de la medicina, tanto alternativa como tradicional. Es cuando tomas una pastilla y se te quita el dolor de cabeza, o cuando tienes una herida y con una curación básicamente pues se hace la asepsia de la herida y sana la herida. Eso es curar, pero sanar es algo más profundo, no es solamente quitar un dolor físico. Sanar va más allá, es entender lo que te vino a decir ese dolor. Y todos los dolores físicos tienen una representación emocional. Por ejemplo, el dolor de rodilla está relacionado con imposición de la autoridad. Puede ser que ese dolor de rodilla que tienes hoy en día te haya empezado porque estés en un trabajo que no te gusta, te sientas sometido a ese jefe que no quieres, o te sientas sometido a hacer algo que no quieres hacer, o no necesariamente un trabajo, sino una pareja con la que no quieres estar. Eso básicamente probablemente te vino a decir ese dolor de rodilla. Entonces, cuando empieces a sanar, no solamente es quitar el dolor de rodilla, sino entender lo que te vino a decir. ¿Cuál es el proceso para sanar? Sanar tiene todo un proceso, no solamente de quitar el dolor. Sanar también es encontrar esas historias que llevaron a tener ese dolor, que probablemente no sea un dolor tuyo, que también sea un dolor que viene de tu papá, de mamá. Son generalmente historias que se vienen repitiendo. Casi siempre lo que hemos encontrado, lo que he encontrado es que si es una mamá que durante su embarazo se vio sometida o muchas veces tuvo que estar sometida a casarse, inconscientemente ese niño en ese ambiente donde se está formando, toda esa historia de sometimiento es algo que va a repetir en su vida actual y va a generar y crear historias de sometimiento. Entonces todo eso es lo que te viene a decir ese dolor. Y ese dolor es el que viene a sanarte. Bueno, lo más importante para saber si ya estoy sanando, ¿cómo saber si ya estoy sanando? Sanar es un proceso que no implica solamente pocos días, poco tiempo. Nosotros como seres humanos siempre queremos todo muy rápido. Siempre queremos tomarnos una pastillita y que ya mañana todo esté bien, y eso, bueno, en ninguna parte de la medicina jamás existe eso. Y en un proceso de sanación mucho menos. Entonces es un proceso que de tiempo, que es un camino que básicamente comienza con tu vida actual, y entender y tomar conciencia de que la historia que estás construyendo en este presente es un reflejo probablemente de un pasado que no se ha solucionado, que no se sanó, y que ese pasado está
reflejado también en las historias que vienen de tu clan familiar. Por ende, para poder sanar, no solamente hay que liberar las emociones de ese niño que no se sanó, sino también de sanar toda la carga que viene de mamá, de tu clan familiar. Y solamente cuando se logra ir más allá, más atrás y entender por qué y para qué viviste todo lo que viviste y llegas al momento donde le agradeces a ese dolor todo lo que te vino a enseñar, ahí es cuando ya puedes decir que sanaste. No solamente cuando se te quita el dolor, no solamente cuando ya te deja de doler la cabeza, no solamente cuando ya te curas, digámoslo así, del diagnóstico que te dieron médicamente, sino cuando le agradeces a ese síntoma lo que vino a hacer en tu vida y cómo te transformó la vida. Ahí es cuando podemos decir, sané y puedo seguir mi camino. ¿Cuáles pueden ser los resultados en nuestro propio proceso de sanación? Bueno, los resultados y la recompensa es maravillosa. La recompensa es que tu vida cambie de un lado al otro, de un giro de 180 grados. Muchas veces las personas piensan que en este mundo venimos a sufrir, que a este mundo venimos a llorar, pero no es así. Detrás de ese sufrimiento, detrás de ese dolor, siempre hay una salida, siempre hay un aprendizaje. Y la gran recompensa es que ese dolor se puede sanar, que ese dolor se puede quitar, que realmente cuando estás en la oscuridad del alma, cuando ves todo negro, ese negro se puede transformar en blanco. Esa es la recompensa de la sanación. Entonces, sí, sanar es importante porque realmente el cambio que vas a tener en tu vida es de la noche al día, o sea, de la oscuridad a la luz. A través de este proceso que he acompañado a muchas personas, he visto cómo personas que no se podían levantar, estar en un periodo de depresión, en la cama, donde no quieren salir ni ver a nadie, se convierten en personas exitosas, felices, que su vida cambia. Personas que no se hablaban con su familia, tenían mala relación con su mamá, con su papá, con sus hijos, su vida cambia y pueden compartir, disfrutar momentos en familia. Hay muchas personas que no pueden disfrutar un momento de la familia sin tener un conflicto. Cuando empiezan a sanar, su vida cambia y pueden permitirse disfrutar, reunirse. Recuerdo que un caso que tengo muy, muy grabado es una persona que no se hablaba con sus hermanos, jamás compartían un diciembre, nunca, ni con su mamá ni con sus hermanas. Y a través de su proceso de sanación, de repente se ven compartiendo en diciembre una Navidad juntos, cuando eso jamás había sucedido. Hace parte de la recompensa del proceso de sanación. ¿Cuáles son los caminos para sanar? Hay muchos caminos para sanar. Básicamente a través de este podcast voy a explicar dos, que son los caminos que he recorrido durante mi vida y mi proceso. Uno de ellos es la homeopatía. La homeopatía es uno de los maravillosos caminos que conocí hace muchos años. ¿Qué es la homeopatía? Bueno, la homeopatía es una terapia alternativa que básicamente fue creada o descubierta por un médico alemán llamado Samuel Federico Hahnemann. Este médico hace muchos años, hace 200 años atrás, empezó a descubrir que la medicina que practicaba en ese momento le faltaba algo, que las personas, además de su parte física, también se enfermaban por su parte emocional, su parte mental. Entonces empezó a investigar los remedios homeopáticos dentro de la naturaleza y se dio cuenta que los mismos síntomas que un remedio podía producir, también podía curar. Me explico. Por ejemplo, el ipecacuana en dosis altas físicamente te produce vómito,
pero en dosis homeopáticas te quita el vómito. Eso desde la parte física, pero él no descubrió solamente que la parte física sanaba o curaba al paciente, fue más allá. Se dio cuenta que dentro de esos remedios que podían venir de minerales, animales o vegetales, había una esencia, una energía, y cuando se diluía y se succionaba, eso tenía una energía que hacía o interactuaba con la energía de las personas y actuaba en su parte emocional, mental. Entonces las experimentaciones que se hacían en individuos sanos y lograba transformar y cambiar y mejorar sus síntomas mentales, emocionales y físicos. Y la homeopatía, digamos así, fue muy controvertida porque trabaja básicamente sobre la esencia de que una persona se identifica con un remedio de la naturaleza. O sea, voy a poner de ejemplo, la gastritis que tiene una persona no va a ser la misma gastritis que tiene otra persona, porque emocionalmente están viviendo cosas diferentes. Y obviamente su ambiente y todo lo que no ha podido digerir y todo lo que tiene alrededor es distinto. Entonces, por lo tanto, como son individuos distintos, necesitan medicamentos diferentes. Entonces, no se puede dar el mismo remedio para la misma gastritis porque eso depende de su parte emocional, mental, de lo que sienta. Entonces, cada paciente se le daría un remedio distinto. Entonces, la homeopatía es muy individual. Y cuando el remedio logra darse y energéticamente entra en resonancia con el paciente, la vida da un vuelco gigante. O sea, una persona se transforma realmente, va a su proceso de sanación. Obviamente es un proceso que no es de la noche a la mañana, pero como medicina y terapia alternativa he visto a través de ese tiempo el gran cambio que dan los pacientes con los remedios. Y realmente sí recuerdo, uno de los pacientes que más recuerdo es un chico que había sido, me acuerdo que él se había criado en la calle, ¿no? Y estaba pasando por un proceso de depresión que no quería salir. No podía dormir, no quería salir de la casa. Y gracias a la hermosa y maravillosa homeopatía, con el remedio homeopático, wow, de repente puede dormir, salir de la casa, vuelve a comer, vuelve a tener una vida distinta. Ese es uno de los casos exitosos que más recuerdo. Bueno, otro de los caminos que conocí a través de mi proceso, de mi propio proceso de conocimiento, es la bioexistencia consciente. La bioexistencia consciente ya no es una terapia alternativa ni psicológica, es un camino ya más de conciencia, un poco más espiritual, en donde la base de la bioexistencia es que nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad y todo lo que está a nuestro alrededor lo podemos cambiar. Y eso parecería muy loco para nuestra mente humana, pero cuando te das cuenta de que trabaja sobre una persona y la persona trabaja en ella misma y resulta que su esposo cambia y su hijo cambia y mi jefe ya no es tan gruñón como yo pensaba y mi mamá ya no me grita como me gritaba, entonces se da cuenta que realmente quien cambió es esa persona. O sea, ellos, las personas que tenían alrededor no cambiaron, cambiaron ellos. Y ellos se dan cuenta que sí, efectivamente la realidad puede cambiar y que trabajando en ellos su economía cambia, sus relaciones de pareja cambian, y todo lo que prácticamente habían querido en su vida tienen una transformación espectacular. O sea, ha sido un proceso espiritual muy bonito. Y la existencia consciente parte de la base de un síntoma. Y el síntoma no es solo físico, como decía antes, el síntoma no es solamente una dolencia de estómago o una dolencia de cualquier otro órgano del cuerpo o un diagnóstico, que el diagnóstico, de todas formas, un diagnóstico te viene también a decir algo, porque es un reflejo de lo emocional. Un síntoma también puede ser falta de dinero, ¿no? Toda la vida nunca me ha alcanzado la plata. Eso también es un síntoma. Y detrás de ese nunca me ha alcanzado la plata puede haber
memorias de desvalorización, porque a mí nunca me valoraron, entonces yo no me valoro, no valoro mi trabajo. O siempre permito que mis parejas me desvaloricen. Y detrás de eso obviamente hay toda una historia de dolor, y es ese síntoma a través de esas historias que se sanan. Cuando llegas a sanar esa historia, la persona cambia y su realidad es completamente diferente. La homeopatía y la bioexistencia consciente son terapias, no, son mecanismos distintos, pero se complementan porque si bien la bioexistencia consciente es mucho más profunda, ha sido muy interesante para mí, porque cuando conocí la bioexistencia consciente me llevó a tener mejores abordajes dentro de la homeopatía. Me explico, porque ya entiendo que, por ejemplo, una enfermedad desde lo emocional representa algo, y ese algo también me puede llevar a un remedio que a la persona lo pueda ayudar en su proceso de subir energéticamente su nivel de energía. Entonces, siendo dos cosas diferentes, he visto a través de este proceso que se complementan perfectamente. Bueno, yo llegué a este camino de sanación hace más o menos más de 20 años. Mi historia es muy curiosa porque yo estaba estudiando para entonces atención prehospitalaria, medicina de emergencias. Y en ese momento me encantaba la ciencia, me encantaba lo científico, lo comprobado. Yo era de las que creía que si científicamente no estaba comprobado, eso no se podía, que todo tenía que ser bajo la ciencia, ¿no? Y que es perfectamente buena, ¿no? La ciencia es excelente. Pero ocurre algo en mi vida que fractura, como me cambia la vida, ¿no? Me parte como mi historia personal en dos, ¿no? Para ese momento histórico, mi hermano menor se enferma de cáncer, un cáncer muy agresivo que realmente la medicina tradicional no le daba muchas expectativas de vida. Y eso me lleva a mí a preguntarme, ¿no? Creo que la pregunta que muchos se hacen: ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Si yo soy una buena persona. Tuve muchos enfrentamientos en contra de Dios también. Que Dios, ¿por qué me castigas así? ¿Por qué nosotros? O sea, fue una historia de dolor y un proceso muy duro en mi vida. Era mi hermano enfermo, como poco a poco su vida se iba como apagando. Y eso fue para mí un proceso muy doloroso, muy doloroso. Pero gracias a ese proceso conozco la homeopatía y, bueno, para ese entonces la medicina germánica, que es hoy la base de todo lo que son las corrientes Big. Fue en ese momento que empecé a estudiar diferentes terapias alternativas, muchas terapias alternativas. Quise estudiar pediatría, oncología, ese era mi sueño. Y básicamente gracias a ese sueño, pues yo llego a Argentina, y es en Argentina donde conozco la bioexistencia consciente. Y conociendo la bioexistencia consciente me doy cuenta que tratando de reparar ese dolor que llegaba cargando, estudiaba y estudiaba y nunca era suficiente. Y nunca iba a ser suficiente porque nunca iba a reponer esa pérdida, ¿no? Que jamás iba a compensar esa pérdida, pero inconscientemente siempre estaba tratando de reparar, y que todo lo que hacía era intentando reparar ese dolor, pero que de una u otra manera mi vida se había dividido en dos y yo no me había desviado como de mi verdadero objetivo de vida y no era feliz, no era realmente feliz. Trabajaba 24/7 y cualquier recurso que había lo tenía que hacer, o sea, me sentía en la obligación de hacerlo. Pero fue a través de este proceso de bioexistencia consciente en que yo empiezo a liberar ese dolor y a
reconocer lo que me estaba pasando y de tomar conciencia. Y a través de un proceso largo, no fue de la noche a la mañana. Y fue un proceso muy bonito. Entiendo para qué viví ese dolor, por qué lo tuve que vivir, lo que me vino a enseñar. Y después de que logro sanar ese dolor, pues mi vida da un giro, un cambio. Y bueno, se transforma circunstancialmente y me doy cuenta de que realmente dejo lo que estaba haciendo, digamos que me oriento a otras cosas. El objetivo de mi vida ya, lo que yo pensaba que era mi sueño, realmente no era mi sueño, sino que estaba intentando reparar algo que nunca iba a reparar. Entonces, cuando tomo conciencia de eso, mi vida cambia y empiezo a hacer otro camino. Entonces, me convierto en consultora de bioexistencia consciente y empiezo a sanar y acompañar muchas personas en este proceso de sanación, y eso me llenó de mucha satisfacción. Bueno, la parte más difícil del proceso es cuando entras en caos, digámoslo así. Cuando empiezas el camino de la sanación, todo se empieza a revolcar, todo se empieza a generar caos, porque obviamente estás creando una nueva realidad, pero para crear una nueva realidad siempre tiene que atravesar el caos, y eso es la parte más difícil, porque sientes a veces que no vas a poder, que no eres capaz, que definitivamente ya no puedes más. Es como cuando estás corriendo una maratón y ya estás en los últimos 10 kilómetros y sientes que ya estás cansado, que no puedes, que no vas a llegar y estás sin aire. Pero cuando ya llegas, ya es la satisfacción de haber llegado. Esa es como la parte más difícil del proceso. Pero cuando saltas al otro lado, cuando atraviesas el río, lo nadas, ya como puedes tomar el aire y decir, bueno, valió la pena todo este esfuerzo. Sí, al principio atravesar el caos fue verse en una situación económica difícil. Atravesar el caos fue en algún momento verse sin un lugar donde vivir. Ver que de pronto las relaciones se empezaban a conflictuar con las personas que querías, que estabas intentando sanar, pero todo se volvía más caótico porque de repente estabas en más conflicto, o sea, había más conflicto todavía con esas personas que tanto quieres y que quieres sanar esa relación, pero no puedes. Eso es caos, eso es lo que se genera al principio, y es a veces necesario que las personas que necesitas en tu vida puede que sigan estando y se sane, o puede que ya no estén. Eso es lo que sucede a través de ese proceso, porque hay gente que necesitas que estén para un aprendizaje, y cuando ya no la necesitas, pues probablemente ya no estén en tu vida, se van de viaje, o sencillamente no las vuelves a ver más. Pero lo mejor de sanar es la recompensa, lo mejor de sanar, y para mí la gran recompensa fue como encontrar la paz, la felicidad, encontrar que después, digamos que hubo amigos que dejé atrás, que ya no están más en mi vida, pero encontré otras personas bellas después, otras personas bonitas, personas agradables que llegaron a mi vida luego, encontrar que ya vives la vida con más conciencia, que todo tiene un sentido, que no todo es un castigo divino, que todo tiene un sentido, todo lo que te ocurre tiene un sentido, y todo pasa por algo. Y sobre todo encontrar la paz que antes no tenía. Antes estaba con ese dolor, con esa carga, como si tuviera que estar pagando una condena, por decirlo así, ¿no? Como muchas personas se sienten. Pero cuando encuentras esa paz, creo que esa es la mayor recompensa. Y paz en todos los niveles, ¿no? Entonces, en las relaciones con los demás, en la relación con tu trabajo, en que te apasiona lo que haces, en que disfrutas de lo que haces, en que tienes metas, en que sueñas. Eso es tener paz contigo mismo, y esa es la gran recompensa también del camino de sanación. Si eres una persona que está viendo este video
quieres comenzar tu proceso de sanación, bueno, inicialmente te recomendaría que empezaras tu camino de consulta. ¿Qué es el camino de consulta? Empezar un ciclo de consultas en el cual te pueda acompañar en este proceso de tomar conciencia de tu síntoma y acompañarte en ese proceso de sanar eso que te molesta. Luego, si de pronto aún no quieres o sientes que no estás preparado para iniciar este ciclo o este camino de consultas, puedes empezar meditando, haciendo introspección contigo mismo. La meditación es muy bonita porque a través de la meditación encuentras muchas respuestas que muchas veces estás buscando y que muchas veces dices te llegan, pero realmente es una comunicación con tu propio ser interior. Y a veces es el ser interior el que te da las respuestas que estás buscando. Y por eso invito a que empieces a meditar 5, si no tienes mucho tiempo, 15 minutos, tranquilo, sereno, poniendo tu mente en blanco y comunicándote con tu ser interno. Hay muchos libros también que son varias lecturas recomendadas. Yo diría que el primer libro que recomendaría, que es un libro excelente donde te conectas mucho con el plan que viniste a hacer, ¿no? Se llama El plan de tu alma. Es un libro que te confronta mucho con tu parte espiritual, si realmente quieres seguir un camino espiritual. Y como empiezo, ese libro para empezar estaría excelente. Otra de las herramientas que puedes empezar a hacer es empezar a escribir tus emociones, lo que no te gusta, y describir todo lo que sientes. Y es muy bonito porque cuando después pasa el tiempo y lees lo que escribiste, te das cuenta de los cambios que ha tenido esa persona. Entonces, muy importante escribir. O sea, cuando sientas una emoción negativa, algo que no te gusta, escribir todo lo que estás sintiendo. Es un proceso como de descargar y esa descarga te va a ayudar. Es como un proceso inicial y va a ser muy bonito realmente. Y te vas a dar cuenta que te ayuda a transformar. Y que probablemente después de escribir en cierto tiempo, pues tal vez eso se convierta en una historia que pueda ayudar a otras personas también. Quiero finalizar pues contándote los casos más comunes que de pronto lo he atendido y he visto. Personas que han pasado por procesos económicos bastante difíciles, que tienen que ver con la desvalorización consigo mismo, o con historias donde el dinero se mezcló con suciedad, donde el dinero fue mal visto, o casos también de alergias. Se acompañan a muchas personas en sus procesos de alergias, que son también casos muy bonitos, que su alergia le vino a decir un montón de cosas y vinieron por una alergia y se encontraron con un montón de cosas que les estaba diciendo esa alergia. Tu alergia te puede estar diciendo que hay un dolor que no sanaste. Probablemente tenga que ver con algo que la alergia, sobre todo cuando te pica mucho algo, tiene que ver con la ira, con la rabia. Y fue algo que te produjo rabia. Y algo que se hace con la alergia es identificar en qué momento apareció la alergia, ¿no? Y saber y tomar una foto y escribir cada cosa que había en el ambiente en ese momento en que apareció la alergia. Entonces probablemente fue algo que te sucedió. Recuerdo un caso de una chica que exactamente le resultó una alergia. Era porque ella no era capaz de decir que no. Entonces tuvo que decir que sí a algo que no quería decir que sí, y en ese momento le surgió una alergia y no se la quitaba y tomaba esa alergia, bueno, un montón de antialérgicos. Y cuando ella fue a la historia y pudo liberar todas las emociones, pero la alergia se le quitó. No volvió nunca más la alergia. Bueno, para finalizar, te invito a que me escribas si tienes alguna pregunta, alguna duda sobre todo lo que se ha hablado en este podcast. Estaré atento para contestártela. Si quieres tomar consulta, con el mayor amor, con el mayor de los gustos te estaré atendiendo. Puedes escribirme a mis redes sociales, Ixchel Sanadora, o también a mi WhatsApp 300-402-5153.
Y bueno, te estaré esperando con los brazos abiertos.